el mulch, que es la harina tostada, el abuelo, ¿no es cierto? El muchay o el mordai, que la tía habla en clase. Y tenemos acá nuestra dualidad, ¿no es cierto? Todos los platitos que son gallo, más reinato, más allá de la... Ya, voy a comenzar entonces y luego van a venir los representantes, van a sacar un poquito de cada cosita, la van a echar acá, los representantes grandes, ¿ya? Y ahí vamos a finalizar con Epu Guaytún, o Meli Guaytún, no sé, va a depender de la energía, y luego se van a su salida. ¿Ya? Bueno, antes que todo agradecer a las colegas de jugadores tradicionales, al loco que está presente, a la coordinadora de IB del DAE, por participar con nosotros en esta hermosa ceremonia de nuestros pueblos originarios, a la cual le debemos respeto, mantener silencio, porque son actos que son simbólicos a la madre tierra y a los cuales hay que cuidar y proteger, lo que nos estamos haciendo hoy en día como sociedad. Así que insisto, agradecer que las colegas siempre hacen esta ceremonia con nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes igual sepan la importancia de nuestros pueblos originarios. Así que en silencio, porque estos chicos, en silencio porque esto es un acto muy simbólico, muy importante, para que lleguen a compartirlos con sus padres y apoderados. Así que escuchar todo lo que se dice, ¿ya? Que esto es cultura, ¿ya? Así que muchas gracias y que sea una linda ceremonia. Mari, Pupu Chiquelo. Con el sol. Estoy contento hoy día porque nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu, está de cumpleaños. En esta fecha ella está de cumpleaños, por eso venimos a hacer una ceremonia, a decirle que la queremos mucho, a decirle que la vamos a cuidar. Por eso el viento sopla, porque también está contento y los árboles bailan, porque ella está bien, tenemos que cuidarla y tenemos que protegerla. Por eso, que sea un buen año para ella, así como está de cumpleaños mi ñaña Margarita, también está de cumpleaños la madre tierra. Así que hagámosle una fafanta entre todos ya. Quiña de Pucola Meli. ¿Cómo es? Ya, no sé si también como apoderados quieren decir algún Mari Pupi Chiquelu, Mari Pulamien, Pupeñín, Mari Lonco, Mari Nunco Taimun. Primero comentarles que esta es una fecha importante para nosotros como habitantes de la tierra, como mapuche, como habitantes del territorio. ¿Ya? Es el deber de nosotros como personas adultas principalmente transmitir el respeto hacia todos los seres que están vivos, lo que se puede ver y lo que no se puede ver, porque el viento nosotros no lo vemos pero lo podemos sentir. Ese también es un espacio que nosotros también habitamos. Eso se llama Kuruk, es un viento. Todo está vivo en la tierra, no solamente nosotros, y todo necesita respeto. Así que nosotros hoy día vamos a dar ese respeto que nosotros sentimos por la tierra, lo vamos a demostrar retribuyéndole, con alimento, con mulch, con mudai, con la huen también. ¿Ya? Así que las personas adultas que están acá presentes, que el mensaje les quede en lo profundo de su conciencia, en su corazón también. Los pueblos originarios, como les llaman, son los habitantes precedentes y originales de la tierra.
Lo que nosotros hacemos es importante para mantener la memoria de nuestro pueblo. No es un disfraz lo que nosotros llevamos como ropa, es lo que nos dejaron los antiguos. ¿Ya? No es un disfraz, que quede claro, aunque esté inmune. Se leí la miena, fita ahí ningún. A nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Luna y a nuestra Ñuque Mapu, nuestra Madre Tierra, nuestra Ñuque es la tierra que nosotros heredamos y la que tenemos que cuidar. Vamos, María, vamos,
realización del ceremonial afuerita. Cortaron muy bien, qué bueno, qué bueno. Apoyo creo que ya. Infladito, llenito, saludito. Tenemos esta comidita que mandaron los papás y otra que trajo la tía también. Agradecer. Y ahora vamos a hacer misabú, vamos a compartir estos alimentos, ¿ya? Como el conchutún, ¿no es cierto? Donde nosotros nos ponemos en la buena, la familia se reúne y se vuelve a querer. Ya, este es una expresión de cariño de la camasca también y de la mamita querida, la familia, las mujeres. ¿Ve, Iván? Entonces podemos comer nomás.